La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con dos minutos. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio y también AM Tagua en todo el Perú. Puedes buscar en Tunes e iVoox, bajarnos de ahí, y también las aplicaciones de Radio Santa Rosa en todos los teléfonos celulares. Allí estamos. Rosa María Palacios, muy buenos días. ¿Fugas y tonderos? Fugas y tonderos hoy día. Muy buenos días, amigos, en todo el Perú. Estamos en modo fuga, ¿no es cierto? Ahorita nos vamos a buscarse una fuga de tondero, por favor, para animar la mañana. ¿Qué ha estado pasando ayer en Lima, Perú, para todos nuestros amigos en el resto del país y en el mundo entero? Pues se convirtió nuevamente en esa ciudad de rumores que tanto nos gusta, ¿no? Rumores van, rumores vienen, que es normal cuando hay detenciones importantes. Recordemos que en Fuerza Popular ya hay 24 detenidos, pero el rumor fuerte era que el juez César Inostroza Pariachi había fugado del país. Mi primera pregunta fue, ¿tiene orden de captura? Perdón, ¿tiene orden de impedimento de salida? Primero, no tiene una orden de captura, ni tampoco, o sea, no está requisitoriado, ni tiene impedimento de salida, es lo primero que pensé. Y cuando una persona no tiene impedimento de salida y toma un avión y se va, ¿no es cierto? No hay delito, no hay fuga, porque no tiene el impedimento. Me corrigieron rápidamente y me dijeron que sí tiene impedimento de salida hasta la primera semana de noviembre. Y ahí vence, ojo. Pero todo este alboroto sirvió, ¿para qué? Para que el abogado del señor Inostroza lo negara, mas no se ha mostrado el señor Inostroza. Podría salir por la ventana de su casa y saludar a los medios que están afuera, ¿no? Contestar alguna llamada, no lo ha hecho. Ahora, llamadas se pueden contestar desde cualquier lugar del mundo también, ¿no? Por supuesto. Pero en todo caso, su abogado dice que sí está en Lima. Su esposa sí había viajado a Madrid y consta eso en su movimiento migratorio. No sabemos si a Madrid o a alguna otra ciudad, pero salió del Perú con rumbo hacia Europa, hacia esa ciudad. Eso sucedió además hace muchos días. Apenas el Congreso lo destituyó. Pero ¿para qué sirvió este laberinto? Para que el señor Pacori se acercara pues a la Oficialía Mayor a averiguar el trámite por el cual ya se había informado al Ministerio Público, al fiscal de la Nación, a Pedro Gonzalo Chávarri, la decisión del Congreso tomada en el Pleno para inhabilitar por 10 años a César Inostroza Pariachi y para que se le inicie los procesos por los delitos que se le imputan. ¡Oh, sorpresa! El señor Pacori descubrió que, como dice el comercial, no tenía nada. No habían mandado, ¿no es cierto?, el oficio a el fiscal de la Nación señalando que el señor Chávarri, ¿no es cierto?, tenía que ser procesado. Esta votación del 4 de octubre, hoy día estamos 17, recién se ha mandado ayer, lo cual es francamente escandaloso. Ahora, el señor Salaverry ha salido por Twitter a votar gente, a destituir funcionarios, ¿no es cierto?, a decir que, va a votar a todo el mundo, pero que por supuesto lo tiene que aprobar la mesa directiva, ante la incompetencia, la impericia, la negligencia. Por favor. No, pues. Segunda vez que el señor Salaverry en 3 días nos quiere engañar, ¿no? O sea, hace la finta de que él es diferente a su bancada. No es diferente a su bancada, es exactamente lo mismo. Y ha habido, creo yo, un propósito de dilatar con el ánimo de darle al señor Inostroza la facilidad
para poder mudarse del Perú. El señor tiene propiedades en los Estados Unidos. De verdad, eso es una de las cosas que se demostró durante la investigación que se hizo de sus antecedentes personales, justamente cuando fue nombrado fiscal supremo, cuando fue nombrado, perdón, magistrado supremo. Y el IDE le hizo un muy buen análisis y reportaje sobre su patrimonio personal. Entonces, el señor tiene inmuebles en los Estados Unidos, presumo que siendo propietario tendrá pues facilidades para residenciar, como se dice en ese país. Pero el asunto es que él señala que está aquí, que no se ha ido a ninguna parte, que acá continúa. Y como repito, como Lima es una ciudad de rumores, ya mientras no lo veamos en vivo y en directo, los rumores continuarán. Supongo que quiere incrementar el rumor, ¿no? Lo cierto es que él ha dicho en todo momento que no ha cometido ningún delito. Entonces, si está convencido de que no ha cometido ningún delito, no veo por qué va a tener que insistir, ¿no es cierto?, en una fuga, si acá puede defenderse perfectamente. Recursos no le van a faltar. ¿Qué pasa en el teléfono? Esa bulla que escuchan ustedes era Abel hablando por teléfono. Cosa que me corta, como estoy como en el Congreso. No me corte usted la hilación, por favor, señor congresista. No me corte la hilación. Es nuestro invitado que está viniendo, es un invitado sorpresa. Que ha tenido problemas del tráfico, pero sí llega a tiempo. César Inostroza Mariachi es nuestro invitado. No, mentira, no lo es, no se asusten, no lo es. Muy bien, entonces, ese ha sido el rumor de ayer. Con esta desazón del señor presidente del Congreso, estoy tan indignado como usted, le dice al señor Pacori vía Twitter. Sí, cuñado, indignadísima, ¿no es cierto? Del 4 al 16, 12 días, nadie se dio cuenta. Y para hacer un paralelo, para que ustedes dirán, no, pues que la burocracia siempre es lenta. ¿Ustedes saben cuánto se demoró el Congreso en enviar la autógrafa de la ley del grillete para viejitos a Palacio de Gobierno? No se demoró ni 24 horas. A la mañana siguiente estaba. Entonces, pero horas se demoró, no días, horas. Muy eficientes. Uf, pero imagina, impecables, ¿no? ¡Qué bárbaro! Entonces, no me digan pues que para algo son hiper eficientes y para lo que no les conviene son una manga ineficientes. Están respondiendo órdenes. Les están diciendo dilata todo lo que puedas y así le damos tiempo. De nuevo, si el señor César Inostroza Mariachi no tuviera ningún impedimento de salida, podría salir por el aeropuerto. Decirnos, chao, me voy un rato de viaje y ya regreso. ¿No es cierto? Y no pasaría nada. Pero sí tiene impedimento de salida. Ojo, vence en noviembre. Haríamos bien en solicitarle a la Corte Suprema que se renueve, ¿no? Por unos meses más. Porque si no, y que se adopten tal vez otras medidas de arraigo, ¿no? Por ejemplo, un arresto domiciliario. Pero en fin, a mí me parece muy extraño, sobre todo sabiendo que si ese rumor se hace más fuerte, el señor César Inostroza no sabe inmediatamente a desmentirlo él personalmente, con su presencia física, porque eso puede perjudicar su situación como procesado. Entonces yo de él hubiera salido corriendo, decir, no, acá estoy, yo no me fui a alguna parte, por favor no me desprestigien, no malogren mi récord ante las personas que me van a juzgar, porque si hay peligro de fuga, me van a mandar a la cárcel. Yo no quiero una prisión preventiva. ¿Por qué no aparece? Y esto no perjudica, tú sabes que hoy día a las 10 de la mañana, la señora Fujimori y algunos otros más que están detenidos se van a presentar ante el juez Carhuancho para que los libere o les prorrogue. No, ante la sala. Ellos han apelado y la sala tiene que ver. Pero ¿qué es lo que sucede? Que probablemente hoy mismo, si no mañana, pero probablemente hoy, ya el juez Richard Concepción Carhuancho se pronuncie sobre la solicitud de prisión preventiva. Lo único que tiene que hacer el fiscal es convertir la prisión preliminar, salir de la etapa de investigación preliminar y pasar a la fase intermedia o fase en la cual tú ya estás listo para acusar. Y en esa fase puedes pedir la prisión preventiva. Una resolución del fiscal que se adjunta al juez y solicita la prisión preventiva. Y probablemente la pida para 36 meses para que se le den para 18, pero eso tiene que suceder entre hoy y mañana. O sea que
como se dice en derecho, por sustracción de la materia, ya lo que se discuta hoy, Ya no. para cuando se resuelva, va a estar resuelta la otra resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, la de detención preventiva. O sea, la detención preliminar va a dejar de tener efecto y se sustituye por la detención preventiva. Entonces, para cuando se resuelva ese recurso, ya no va a haber nada que resolver, ya terminó. Entonces, no tiene ningún sentido. O sea, la prisión de 10 días vence el viernes. La sala va a oír hoy día los argumentos, pero no tiene que resolver hoy día, puede resolver el viernes. Entonces no tiene, la verdad, mucho sentido este esfuerzo de la abogada de Keiko Fujimori. Ya llegó tarde. Hoy día se cumple una semana de detención, ya tiene 8 días hoy. Entonces no tiene ningún sentido el recurso. Claro, impresiona a los medios y lo ponen pues en primera plana, ¿no? Pero de verdad que ya llegó tarde, ¿no? En fin, otros viajes, porque tenemos viajeros. Ayer el expresidente Alan García colocaba en su cuenta de Twitter, había estado muy callado, ¿se acuerdan que les conté? Y de repente ya soltó un tweet de apoyo a Keiko Fujimori. Y a todos los que tenían hijitos, que fueran detenidos, estaba muy conmovido. Y ayer, cosa rara, ¿no es cierto? Porque publica cosas raras, pero en fin, dice acá, esta tarde, ayer hace 14 horas, esta tarde, en reunión de coordinación sobre fortalecimiento de los comités distritales de Lima, impulsaremos conferencias en los comités sobre la realidad nacional. Ya aparece en la fotografía con la edición del Diario Expreso del día de ayer, ¿ok? Y después hay una fotografía más amplia de una mesa con un grupo de unas 8 personas, además del presidente, 9. Muy bien, no se les ven las caras de estas personas, pero lo miran, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Estas son las fotos de ayer. Podría haber puesto solo la foto de la mesa con sus correligionarios, pero no, pone la foto de él con el dedo levantado sosteniendo el periódico Expreso. ¿Qué nos quiere decir? Yo vi la foto y pensé en esos secuestrados. ¿Ustedes han visto alguna vez? ¿No es cierto? Al secuestrado le dan el periódico del día y le toman una foto para probar que está vivo. ¿Ya? Yo creo que nos quería probar que estaba vivo, pero también nos quería probar que estaba aquí. O sea, el tuit dice, esta tarde. Ah, bueno, está en el Perú, no se ve en ninguna parte. Horas después me han enviado una fotografía del señor Alan García saliendo del Perú en la línea Air Europa con destino a Madrid. ¿Ayer se ha ido a Madrid? Bueno, tengo la foto. Estoy revisando el movimiento migratorio, lo cual es muy extraño por varias razones. La primera es porque este viernes, tiene una citación para hablar del metro de Lima. O sea, va a ir y regresa o va a pedir reprogramación. Pero ¿por qué va a pedir reprogramación si él sabía que tenía esta citación? O sea, es muy raro. O sea, ¿no? Y para el próximo miércoles, la próxima semana, entre una semana, tiene una citación con el mismísimo José Domingo Pérez. Creo que está esperando que lo voten de acá el próximo miércoles para poder regresar. Presumo yo, está desesperado, los zapatistas están desesperados por votarlo, a José Domingo Pérez. Y José Domingo Pérez, discúlpenme, es fiscal titular, ¿eh? O sea, votarlo bien difícil. Bien difícil. Tiene ¿removerlo? Pueden cambiarlo de ubicación, pero no lo pueden sacar de la carrera del Ministerio Público. Es un magistrado de carrera titular. Entonces, Chávez se tiene que andar con cuidado. No es lo mismo votarle a la adjunta que es contratada. Le cesan el contrato, pues ya está. Por fregar, pero eso es lo que hacen. En cambio, con José Domingo Pérez, ya todos ustedes se preguntarán, ¿y por qué no lo votan? Porque es titular, pues. Es un fiscal de carrera. Entonces, es muy difícil sacarlo. Además, empezó su carrera hace muchísimos años en Maynas, en Moquegua. O sea, ha tenido ya carrera dentro del sistema, ¿ok? Ustedes lo ven joven, pero es una persona que tiene muchos años trabajando en la fiscalía. Entonces, tiene viernes, ¿no es cierto?, citado por el caso del Metro de Lima. Este viernes, el 19. Sí. Y se ha ido de viaje anoche. Sí. Y el próximo miércoles también está citado con el mismísimo y temido José Domingo Pérez. Yo lo único que puedo pensar es que le ha dicho, Keiko fue a su citación, la metieron presa.
Yo voy a mi citación, me meten preso. Ni hablar, ni hablar, corro por mi vida. La fotografía la ha enviado un pasajero de este vuelo de Air Europa, como les digo. La fotografía la pueden ver en mi cuenta de Twitter. Es una fotografía de, clase ejecutiva. Los asientos son un poquito más anchos porque, como ustedes comprenderán, el señor García necesita un asiento más bien grandecito. Es un hombre muy alto. Entonces, es lindo viajar, ¿no? El señor García no tiene impedimento de salida, no tiene orden de captura requisitoria alguna, puede ir y venir como va y viene regularmente. Su familia directa hoy vive en Madrid, su hijo y su pareja. Entonces, no podemos decir que no tenga algo que hacer en Madrid. Por supuesto, siempre visitar a la familia es algo muy, muy bonito. Pero da que pensar que teniendo citaciones importantes, ¿no? Además, luego de que el fiscal José Domingo Pérez en Madrid obtuviera un testimonio central en el caso del Metro de Lima, como el del señor Nestre, que era el jefe de obra del proyecto Metro de Lima, tramo 1 y luego tramo 2. Y el señor ha confesado que entregó $24 millones en coimas en el Perú. Él se encargó de las coimas del viceministro de Cuba hacia abajo y las colocó en Andorra, de acuerdo a las instrucciones que recibió. Es decir, pagó aproximadamente $10 millones y los otros $14 millones que le consta salieron del proyecto, porque él era el administrador del proyecto, los entregó barata a las altas autoridades del gobierno peruano. O sea, de ministro para arriba. ¿Ok? $14 millones que barata sabe a dónde colocó y cómo colocó. Solamente falta que barata hable. Esta es la foto, ¿no? Esa es la foto que te estoy ¿La tienes, mandando. Naila? ¿La puedes poner para que nuestros oyentes la vean? Ahora, como les digo, no tiene nada de malo viajar, es muy lindo viajar. ¿A qué hora te la enviaron, Rosa María, para más o menos? Muy temprano esta mañana. Hoy día temprano. Temprano, pero esta es una foto de anoche. Anoche. Claro. Los vuelos a Europa salen tarde de Claro. la noche normalmente. ¿Ya? O sea que probablemente el señor Alan García está en un avión en este momento. No nos está escuchando. No nos está escuchando. Le están grabando el programa, ¿no? Pero, digamos, yo reitero, no tiene nada de malo viajar. Viajar es lindo. Ahí la están viendo. En Nada pantalla. mejor que ir a ver a la familia, que pasarla bien, que estar contento. Ahora, eso sí, había unas citaciones en Lima, de repente regresa inmediatamente. Exacto. O de repente son unos malévolos los pasajeros que toman fotos falsas. La maldad de los pasajeros. Pues- El antiaprismo del pasajero peruano. Eso debe ser. Los caviares. Muy bien, nos vamos a una pausa con la caviarada y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 22 minutos, 8 con 22. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Me dicen que los vuelos de la Europa salen de Lima al mediodía, acá me dice Esther Siegel, pero con el movimiento migratorio lo veremos. Vamos a ver. Así es, no nos adelantemos, vamos a ver, de repente hace un paseíto nomás por acá cerca, aunque creo que en la foto sale claramente en Europa, o sea que no creo que vayan aquí nomás, ¿no? A Bogotá, no, pero en fin, uno nunca sabe, viajar es lindo, nadie se opone a viajar es precioso, y la gente es mala, pues le va tomando fotos a este pobre señor, pobrecito, viaja en business porque, bueno, pues no entra, pues en los de atrás, pues qué culpa tiene, ¿no? Pero en fin, acá me están pasando de todo, run, Alan, run, como si fuera por... Es gracioso. Qué graciosos comentarios que ponen. ¿no? Muy graciosos. La gente es muy ingeniosa para estas cosas, pero en fin, vamos con calma. Otro tema importante entre hoy y mañana es la citación al fiscal José Domingo Pérez, que ha demostrado pues cierta autonomía e independencia en el manejo de las cuestiones que investiga. Tan independiente que, bueno, imagínense ustedes, está detenida la líder del Fujimorismo y 24 personas más, o sea, 23 personas más. Se le ha citado a la Comisión de Defensa. Varios de ustedes han insistido en preguntarme si debe o no debe ir, si está obligado a ir.
Yo lo dije ayer, también lo dije en el programa Sin Guión, lo voy a repetir ahora. Obligado no está. Obligado no está, porque para que estés obligado a ir a una citación del Congreso, se te tiene que citar con los apremios de comisión investigadora. Es decir, se te tiene que citar de grado o fuerza. ¿Qué quiere decir de grado o fuerza? O voy voluntariamente o me llevan enmarrocado. Entonces, a la fuerza, ¿no? Me mandan a la policía a que me detenga y me lleve a la fuerza, solamente para esa diligencia. Entonces, ahí sí hay pues una obligación, porque si no te llevarían a la fuerza. Pero en el caso de la Comisión de Defensa, no tiene los apremios de una comisión investigadora, lo está invitando voluntariamente a que explique algo que no tiene ni pies ni cabeza, porque en el fondo a los miembros de esa comisión les interesa un pepino, ¿no? Que el señor Pérez en una conferencia en México diga que Sendero Luminoso era un grupo guerrillero. Les interesa un pepino. Lo que les interesa es reventarle la vida al fiscal José Domingo Pérez, que tiene bastante trabajo en estos días, no solamente por las diligencias que se han actuado de allanamiento, que han resultado bien interesantes, más de lo que uno creía. Por ejemplo, en la casa de la secretaria Keiko Fujimori, que no sabe nada sabe. Yo no sé nada, soy una mujer pobre, no tengo ni idea. Han encontrado un expediente con 20 y tantas acusaciones contra el presidente Vizcarra. Qué raro, ¿no? O sea, información súper sensible y confidencial en la casa de Villa El Salvador de la secretaria que no sabe nada. Y claro, Alan García, efectivamente, todo el mundo lo ha recordado, en 1988, en pleno auge de la subversión, cuando realmente en el Perú morían miles de personas, Alan García en Ayacucho se mandó un discurso horroroso. Yo lo recuerdo perfectamente, porque fue horroroso. Hizo un elogio descarado, pero descarado de Sendero Luminoso, y dijo lo siguiente, vamos a recordarlo. Debemos reconocer cómo Sendero Luminoso tiene militantes activos, entregados, sacrificados, equivocados o no, criminales o no. El senderismo tiene lo que nosotros no tenemos, mística de entrega. Esa es gente que merece nuestro respeto y mi personal admiración. Eso es lo que decía Alan García cuando era presidente del Perú, de Sendero Luminoso. Es decir, alababa la militancia de Sendero Luminoso y criticaba la suya propia, la de los apristas, porque no eran pues entregados, sacrificados, activos. Y terrible, esas palabras fueron terribles y lo persiguieron muchísimos años, O sea, siempre las hemos recordado, hemos guardado. Yo tenía en una época esas declaraciones en un cassette, ¿no? Y muchos de ustedes las han tenido, porque somos más viejitos, en cassette, porque era impresionante. Bueno, ahí las tienen, están en las redes sociales, las pueden escuchar. Así que al señor Jorge del Castillo, a sus amigos, les preocupe, ¿no es cierto?, unas declaraciones hechas en el transcurso de un discurso que dura media hora y donde 2 minutos después utiliza el término terrorismo. Ahora, para que todos nos culturicemos un poquito mientras esperamos a nuestro invitado. ¿Por qué el uso de determinados términos? Y vamos a explicar un poco así en términos muy sencillos. El terrorismo es una metodología. Desde el punto de vista del derecho internacional, tú puedes ser una fuerza regular de un Estado y cometer actos terroristas, porque es un método. El método busca crear zozobra en la población, angustia, desesperación. ¿Cómo? Con operaciones puntuales, un bombazo, el derrumbe de una torre, la voladura de una comisaría, asesinato selectivo, con acciones limitadas, porque son limitadas, generas un espanto universal. Ese es el objetivo del terrorismo. Es una forma metodológica de atacar al enemigo. La guerrilla, la guerra de guerrillas, es otra metodología. El ejército regular, ¿no es cierto?, implica otra metodología de ataque al enemigo. Con fuerzas regulares, tú esperas, ¿no es cierto?, ciertos actos. Con guerrilla, otros, y el método terrorista tiene otras formas de enfrentar al enemigo. Normalmente, el método terrorista tiene pocos medios, ¿no es cierto?, y los efectiviza
utilizándolos de una manera que genere el máximo terror posible. La guerrilla tiene también menos medios que un ejército regular, entonces desarrolla acciones al estilo del Vietcong, por ejemplo, en Vietnam, ¿ok? Esa es guerra de guerrillas. En el Perú, la guerra de guerrillas se quiso importar de Cuba en los años 60, hay toda la historia de Mesa Pelada, de la Puente Uceda, etcétera, y de sus fracasos, por cierto, ¿no es cierto? Pero es Sendero Luminoso, con Abimael Guzmán a la cabeza, el que decide utilizar la metodología del terror como su metodología de toma del poder. Entonces, lo que estamos discutiendo acá son métodos. Ahora, el Estado peruano, sabiendo esto, nunca le reconoció a Sendero Luminoso el estatus de fuerza irregular, de fuerza guerrillera. ¿Por qué? Porque si le reconocía ese estatus, ¿no es cierto?, de fuerza equiparable a la Fuerza Armada, no podía imputarlos como delincuentes comunes. El Perú ha imputado a Abimael Guzmán y a toda su cúpula y a todos los que lo acompañaron en los últimos 30 años como delincuentes, o más, desde 1980, 38 años, los ha imputado siempre como delincuentes comunes, no como combatientes. No, por tanto, como prisioneros, sino como reos. ¿Por qué? Porque si les hubieran imputado el estatus de guerra al conflicto armado interno, terminada la guerra, de acuerdo a las normas de la guerra, se intercambian ¿qué? Los prisioneros de guerra. Prisioneros. Uh-huh. Y acá nunca hubo prisioneros de guerra. Sendero asesinó militares, siempre, y no militares, a miles de civiles también. Entonces, lo que tenemos acá es que nunca hubo combatientes, ¿no es cierto?, que tenían que ser intercambiados después de un proceso de paz. Porque nunca hubo en el Perú un proceso de paz, ¿no es cierto? Sendero Luminoso, como organización política, fue derrotada en el campo militar, en el campo político, en el campo social. Fue derrotada en todos los escenarios. Porque su metodología del terror justamente causó espanto en la población. Terminado el conflicto armado interno o reducido a pequeñas zonas del territorio nacional, no hay ninguna posibilidad de que haya un intercambio de prisioneros. El Movadef ha insistido siempre en un acuerdo de paz. Abimael Guzmán en el 92 pedía un acuerdo de paz desde que lo apresaron. ¿Por qué pedía un acuerdo de paz? Porque decía, ya terminó la guerra. Ya me apresaron a mí, terminó la guerra, firmamos la paz y todos salimos libres. En otras circunstancias en América Latina, eso sí se ha dado. ¿Por qué? Porque estas fuerzas, si quieren ustedes guerrilleras, lograron lo que se llama un equilibrio estratégico con las fuerzas del orden. Caso Colombia, caso El Salvador, Honduras, es decir, zonas de Centroamérica muy militarizadas, que después de una guerra civil, que así se llaman en esas zonas, llegan a un acuerdo de paz. Entonces todo el mundo se desarma, todo el mundo regresa a su casa, y lo que son graves violaciones de derechos humanos lo investigamos después. En el Perú no. En el Perú, los jefes de esta organización que utiliza el terrorismo como metodología están presos y estarán presos de manera perpetua porque son calificados como delincuentes comunes. Ahora, cuando uno sale al extranjero y trata de explicar esto, no hay muchos referentes. El caso del Perú es único en el mundo. Y admirado por eso, porque en muchos lugares les encantaría tratar a estas personas como delincuentes comunes, ¿ya? Pero es difícil de hacerlo entender. Entonces, en la literatura internacional, cuando tú te refieres a un fenómeno como el del MRTA o el del Sendero Luminoso, con mayor razón como el del Sendero Luminoso, normalmente hace referencia a la guerrilla. Porque ese es un término que se utiliza, o a guerra interna en lugar de conflicto armado interno. No ha hecho nada irregular el fiscal, porque 2 minutos después usa la palabra terrorismo. Lo tengo acá, Rosa María, para que la gente lo pueda escuchar. Incluso se ha hecho una película actualmente en el Perú sobre el contenido de este importante libro.
en donde señala la importancia de los colaboradores con la justicia, los colaboradores eficaces. El Perú ya tenía, desde la época del terrorismo, de la guerra interna, desde el año 1993, una ley de arrepentimiento. Ahí está. Ahí está, dice terrorismo. Desde la época del terrorismo. ¡Ah, dicho guerra interna! Bueno, conflicto armado interno. Como les digo, en el exterior, en el mundo real, fuera del Perú, el término guerrilla se utiliza en la literatura jurídica. Por lo que les he explicado. Que, no, digamos, el señor del Castillo alguna cultura general tiene, ¿no? Se puede hacer, y el señor Tubino más todavía. ¿No es cierto? Cuando él ha ido a estudiar a la Escuela de las Américas le han enseñado guerra de guerrillas, ¿no es cierto? Pero en fin, vamos a hacer una pausa, ya está Gino Costa con nosotros, regresamos con él en un instante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 40 minutos, estamos en todo el Perú, en Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, también Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, AM Tagua en todo el Perú. Rosa María. Vamos a hacer una recapitulación de lo que sabemos a esta hora, llena de rumores. Esta ciudad que rumora, que llena de rumores es, Dios mío. A ver, ¿el señor César Inostroza Pariachi tiene impedimento de salida? Sí. ¿Está vigente? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta la primera semana de noviembre. Muy bien. ¿Su esposa salió del Perú? Sí. ¿Hace unos días? Sí, o sea, recientemente sí. ¿El señor César Inostroza tiene propiedades en los Estados Unidos? Sí. Todo eso es verdad. Muy bien. El abogado del señor César Inostroza Pariachi dice que su patrocinado sigue en territorio peruano, que está en su casa. Sí, eso es lo que ha dicho. ¿El señor Inostroza Pariachi ha contestado el teléfono? No. ¿Se le ha visto físicamente, aunque sea en la ventanita de su casa? No. ¿El Congreso ha enviado al fiscal de la Nación el expediente de César Inostroza para que pueda ser procesado? ¿Hasta ayer? No. O sea, recién ayer en la tarde lo han mandado. Eso es lo que tenemos. ¿Ok? Y por supuesto el señor Salaverry está absolutamente indignado. Horror. No, voy a votar a todo el mundo, al oficial mayor. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, hay una entrevista que nos mandan desde Radio Madre de Dios, porque el rumor es que el doctor Inostroza ha salido por Madre de Dios acompañado de 6 personas más. Bueno, el tema acá es que el presidente de la Corte Superior, que ha sido entrevistado en Madre de Dios, está de licencia en el Cusco, dice que nunca en su vida ha visto a César Inostroza, que lo conocen por los medios, y que no tiene ninguna noticia de su escape. Además, dicho sea de paso, si escapa, no le va a avisar al presidente de la Corte Superior de Madre de Dios, pues no sean, ¿no? Entonces, si escapa, pues, ¿no? Entonces, el abogado asegura que sigue en el país. Ojalá que, como dicen, lo produzcan hoy, ¿no? Para verlo, porque si ya pasan 24 horas más y no lo vemos, ya todo el mundo comienza a sospechar de que algo raro está pasando, ¿no? Porque este rumor comienza ayer al mediodía. Así es. Y hasta hoy, el que lo suelta, que es un abogado, se ha desdicho y ha dicho que lamenta mucho, que no quiso decir eso. ¿No es cierto? El abogado lo dice que no. Bueno, será pues que no, ¿no? Pero, ¿por qué no lo vemos? Un ratito, ¿no? Una saludadita. Normalmente, y yo les expliqué hace un momento, las personas no quieren, que van a ser procesadas, que se pueda creer por parte del juez que tienen peligro de fuga. Entonces dicen, no señor, yo estoy acá. ¿Cómo que peligro de fuga? No me impute usted eso porque después me van a poner una detención preventiva, ¿no? Entonces sales corriendo, decirle, estoy acá, por favor. Por lo menos el abogado tendría que asesorarlo de esa manera y decirle, mira, sale inmediatamente porque si no van a imponerte una prisión preventiva, porque va a haber la sensación de que eres una persona apta para una fuga. Entonces tienes que salir a desmentir inmediatamente. Y no ha salido, pues, ¿no? Y o sea, llamar por teléfono se puede llamar de cualquier parte, ¿no? Pero ni eso.
No ha llamado ni por teléfono. Está de retiro espiritual. ¿Cuál es el problema? Gino Costa está con nosotros. Gracias, congresista, por llegar. ¿Cómo te va, Rosa María? Gracias a ti. Bueno, preocupada, ¿no? O sea, el Congreso decide, luego de una lucha, porque primero fue blindado en la Comisión Permanente con 18 votos del Fujimorismo, se logra en el Pleno finalmente que se apruebe la inhabilitación por 10 años de César Inostroza y que se le abra proceso penal por los delitos que se le imputan. Y nadie manda la resolución al fiscal de la Nación. 12 días. El proyecto de ley del Fujigrillete lo mandaron en horas a Palacio de Gobierno. O sea, eso no puede ser un error del oficial mayor, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Cuando menos un descuido muy grande y una gran irresponsabilidad política. Me dicen que los trámites de esta naturaleza demoran. O sea, en el caso de Kenji, Bocángel y Ramírez, esto demoró un poco menos porque eran 3. Acá, acuérdate, es Inostroza y 4 más, y son un montón de delitos, y hay expedientes y miles de folios. Esto es lo que me han dicho a mí, ¿no? Ahora. Uy, huele a tongazo. Perfecto. Digamos, puede ser. Lo cierto es que estamos lidiando con, digamos, unos procedimientos sumamente engorrosos. Porque imagínate tú que esto hubiera demorado la mitad. Uh-huh. Igual la posibilidad de que se te escapen. Claro. Ahora, ya tenía impedimento. Es evidente. Ya tenía impedimentos. Más allá de si hubieron o no responsabilidades en retrasar la cosa, o alguien, un hermanito que le hubiera querido dar una manito o varias a Inostroza. Pero imagínate que esto se hubiera hecho en 3 días. No, los hermanitos en el Congreso tiene, ¿eh? Porque seguro. Si ya 18 congresistas votaron en la Comisión Permanente y usted estuvo ahí. No, yo me refiero en el aparato administrativo responsable. Bueno, sí, perdón. Es que si tiene hermanitos congresistas, tiene que tener hermanitos. Ciertamente, o sea, obviamente. Todo percola hacia abajo, ¿no? Obviamente. Y el señor Salaverry no puede exonerarse pues de responsabilidad y decir, yo no tengo ni idea. Estoy tan indignado como usted, le dijo al congresista Pacori, ahora los voto a todos. O sea, claro. No, él le ha tenido que poner atención a eso y tramitarlo rápido, sabiendo de este peligro. No, y ayer mismo le mandaron todo. Entonces, ¿cuál es la demora? Porque ayer mismo, alertado que fuera, inmediatamente mandan todo ayer. Claro. Ayer ya lo mandaron. Claro. Además, por último, ya dice, voy a mandar primero lo de Chávarri, perdón, después vamos con Chávarri, lo de Inostroza, y después mandó los demás. Ahora, igual tú mandas el expediente, llega a manos del fiscal, el fiscal tiene que ver quién ve esto, claro. Revisa el expediente y tiene que preparar el pedido de detención que demora un montón de tiempo. O sea, te digo, lo que hay que revisar a la luz de la experiencia que estamos teniendo es todo este mecanismo del antejuicio. Claro. No, deberíamos derogarlo. O sea, así como estamos en proceso de revisar la inmunidad parlamentaria, yo soy favorable a eso, yo creo que hay que revisar la inmunidad parlamentaria para los altos funcionarios, porque esto no está, definitivamente no está funcionando. Es anacrónico, es muy lento, y da pie para esto, con o sin complicidad del Congreso. Claro. El mecanismo no funciona. No, porque además el mecanismo se creó para evitar la persecución política y se ha convertido en la protección de los sinvergüenzas. Entonces, bueno, tenemos que derogar el mecanismo. Pues. En una época además en que la investigación corría por cuenta de la policía, que es como ahora un brazo del Poder Ejecutivo. Claro. Hoy día que tienes un órgano constitucionalmente autónomo con todos sus problemas, pues es autónomo. Claro. No responde pues al Poder Ejecutivo. Y un poder judicial que te tiene que aceptar todas estas diligencias. Claro. Entonces, no tiene ningún sentido. Bueno, entonces derogamos también eso, para el próximo año, tarea. Derogar el antejuicio. Fíjate, en Colombia han derogado la inmunidad parlamentaria hace varios años ya. Porque en Colombia se dieron cuenta de lo mismo que nos damos cuenta acá. Y con el problema del narcotráfico metiéndose a la política, derogaron la inmunidad parlamentaria. Con toda razón, porque si no, no se puede perseguir la corrupción. Y Colombia queda al lado nuestro, o sea, no está muy lejos, podemos ir, mirar cómo lo han hecho. Yo estaba en Colombia hace 2 semanas o 3, cuando hubo un intentón de tratar de restituirle, y todo el mundo saltó hasta el techo, retiraron el proyecto. O sea, no hay en realidad razón alguna para mantener privilegios que vienen pues de la época de la monarquía. Y el privilegio no es solo la inmunidad, sino es que si tú tienes un determinado rango, tienes que ser investigado por alguien de tu rango. Y eso obliga, cuando se trata de una investigación, por ejemplo, de crimen organizado, a dividir la investigación. Exactamente.
¿Qué es lo que ha ocurrido con mi colega Javier Velázquez Quesquén, Héctor Becerril y Marisol Espinosa, que están siendo investigados en Chiclayo por Juan Carrasco, ¿no es cierto? Y ellos solicitan, oye, nosotros por nuestro estatus y nivel tenemos que ser investigados por el fiscal de la Nación. ¿Cómo haces tú con esa investigación? Salvo, y creo que eso no se está haciendo, es que toda la investigación viene acá, pero no es que el que conoce del caso, porque lo está investigando hace 3 años, está allá y los hechos han ocurrido allá, no es lo natural que se siga investigando allá. Claro, lo que pasa es que, pero miren ustedes el espanto. Javier Velasco Quesquén vota a favor de Chávarri y pide que Chávarri lo investigue. Pues o sea, eso es de espanto, ¿no? O sea, no tiene, ya, es un descaro. Ahora, hablando... Claro, porque es una por otra. O sea, yo ya te protegí ahora. Claro, yo no puedo pedir que me investigue. Conmigo, ya te cumplí. Exactamente, yo no puedo pedir que me investigue el fiscal al cual yo le he salvado la vida. Es absurdo completamente, pero eso es lo que estamos viendo. Ahora... Yo tengo, para terminar con esto, un proyecto de ley que precisamente en caso de crimen organizado, exclusivamente, lo que se garantiza es que la investigación, cuando tú te encuentras en el marco de la investigación con un juez o un fiscal, hoy día tienes que hacer lo mismo que haces con los altos funcionarios, que es mandarlos al Ministerio Público para que la Fiscalía Suprema de Control Interno se encargue de esa investigación. Y rompes la investigación. Y estamos tratando de corregir eso. Pero yo creo que en el marco de la corrección de eso hay que proceder a todos estos otros cambios que ya son cambios de naturaleza constitucional en realidad. No hay forma de hacerlo. Pero miren lo que pasa. El señor Donaire, por ejemplo, inmunidad de arresto, comete un crimen cuando no es congresista, no está protegido por el reglamento del Congreso, que es ley, no tiene protección alguna, pero no le levanta la inmunidad, y sus compañeros de armas sí están presos, pero él no por el mismo robo. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso porque no hay ninguna justificación para que el Congreso simplemente no le levante la inmunidad de arresto. Claro, que es la que le corresponde. En el marco de una sentencia que hay que cumplir. Han mandado a pedir explicaciones adicionales al Poder Judicial cuando el Poder Judicial no tiene que explicar nada. Hay una sentencia de 5 años y medio. Claro, cúmplase, claro. ¿Por qué no la cumple? Y eso ha pasado felizmente para él por agua tibia. Desapercibido, porque con tantos problemas que tenemos, ya quien se preocupe de Donaire. Claro. Pero es vergonzoso. Es vergonzoso. Es que esa es la conducta del Congreso. Lo que yo estoy tratando de explicar acá es que la mayoría del Congreso actúa de esa manera. Cuando le conviene ¿cómo se llama? Mamani, a nosotros, Boca Ángel, Kenji Fujimori, los saca a patada del Congreso en 3 días o 4 días. Pero cuando no le conviene, tiene sentado a Donaire. A Benicio Ríos lo han tenido sentado un año. Que ha votado el otro día, ¿no? Donaire, claro. Donaire ha votado el otro día, por supuesto. Y Benicio Ríos ha estado sentado un año en el Congreso con sentencia. Recién, a presión de varios periodistas, le han levantado la inmunidad para que pueda ser arrestado. Y ahora está prófugo de la justicia. Obviamente, si durante 6 meses o un año te estás escondiendo, evidentemente es el mismo mecanismo, solo que en este caso la inmunidad parlamentaria o de los altos funcionarios. Ahora, eso tiene que terminar. Vamos a César, perdón, qué confusión, a Pedro Gonzalo Chávarri. Entiendo que han archivado todo, pero hay otras acusaciones, sí, incluso hay una de usted. Sí. A ver, ¿cómo es ¿Cómo van a ir viendo las otras? Mira, a mí me hubiera gustado que la que yo presenté poco después de Marco Arana, hubiera sido acumulada, pero había el deseo de dar señales de que se avanzaba rápido. Claro. Y entonces quedó por fuera. La de Gloria Montenegro quedó por fuera. Y la más importante quizá, la del procurador anticorrupción Amado Enco, porque es así, digamos, es una denuncia por delitos. La comisión de infracciones al Código Penal, que incluye además la participación de una organización criminal, Cuellos Blancos del Puerto, ¿no? Entonces, digamos, la misma acusación que había contra Inostroza y los 4 exconsejeros del CNM, en este caso contra Chávarri, Rodríguez Montesa y Tomás Aladino Gálvez, los 3 fiscales supremos, y los 4 jueces supremos que con, digamos, Inostroza Pareachi constituían, según las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, parte de esta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto. Y eso, entonces, ese el del procurador, ¿en qué estado está? No, ninguna de estas 3, ni la mía, ni la de... Digo la mía por delante porque cronológicamente entró primero. Ni la de Gloria, ni la del procurador anticorrupción han sido siquiera calificadas. O sea, se tendrá que calificar y esperemos que ahora sí se califiquen simultáneamente y las 3 se acumulen y eso, digamos, permita
sobre todo ver las cosas que no se han visto, porque, bueno, ya nos pronunciamos sobre el otro, Claro. sobre las infracciones a la Constitución, pero veamos los delitos, pues. y sobre las infracciones a la Constitución hay hechos nuevos. Por ejemplo, en mi caso, yo he incluido las irregularidades en la ratificación, que no han sido consideradas en esta oportunidad Claro. y que han sido, digamos, acreditadas. Hay un nuevo reportaje del comercio que abunda en nuevos elementos. Está Y clarísimo. está otra cosa que yo he incluido y hay que investigar en realidad y profundizar más, que es el plagio de la, Claro, de la de la tesis, tesis. de maestría de No, Pedro pero, Gonzalo Chávez. Algunas cosas se han quedado fuera. Por ejemplo, esta denuncia de la República, que es bien interesante, que el señor Chávez fue destituido por el CNM, Claro. del Ministerio Público. Él habla de sus 40 años de trayectoria impecable, ¿no? Sin tacha, sin denuncia. ¿Cómo que sin denuncia? 5 años destituido. Fue reincorporado porque aparentemente la decisión de destituirlo no estuvo debidamente fundamentado, o sea, por un problema de naturaleza formal. Claro. Pero lo más grave de la denuncia de la República, que recuerda esto que se había olvidado, que es la destitución, es que durante ese periodo ejerce como abogado. Claro. ¿Y ese abogado de privado. quién es? Y es abogado, entre otros, de James Stone, que es uno de los traficantes de armas, vinculado a Montesinos, Claro. a quien le paga una coima de 11.9 millones de dólares. Y dicen además que lo ayuda a Montesinos a ocultar la ilegal CTS que le da Alberto Exactamente. Fujimori en bancos suizos. Así es. Entonces, nuevamente, ¿tenía derecho? ¿Podía hacerlo? Sí, por supuesto, estaba en el ejercicio privado De la profesión, claro. de la Pero profesión. su prestigio, pues, Pero no. este señor es el que... Es el titular de la acción penal en el Perú. pues, no. ¿Qué Entonces tal? son elementos que abundan a descalificarlo, digamos, como una persona con conducta intachable públicamente reconocida, ¿no? O sea que incluso se puede insistir Claro. en las infracciones a la Constitución y en la necesidad de destituirlo e inhabilitarlo. Vamos a hacer una pausa, no se muevan, yo sé que están con mucha curiosidad, y ya regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Adelante, Rosa María. Bueno, y en realidad la situación es mucho más complicada. Evidentemente el fujimorismo está buscando formas de atacar al presidente de la República. Gino Costa es un miembro de la bancada oficialista y... Ex miembro. Soy perdón, independiente ahora, ¿no? Disculpa, Sí. disculpa, ¿verdad? Es la salida de los tres, sí me acuerdo. Pero, digamos, sí apoya al presidente Vizcarra. Por supuesto. Y en muchas cosas lo ha apoyado. Recordamos la caminata acá en el centro para llevar los proyectos de reforma constitucional, bueno, donde todo el mundo les gritaba, ¿no? ¡Cierren el Congreso! ¿No? Es una cosa impresionante. Pero, lo cierto es que el presidente de la República también se encuentra bajo ataque, igual que el fiscal José Domingo Pérez. Por ejemplo, una noticia falsa. Una falsa noticia sobre que el presidente está amparando el robo de millones de dólares en lingotes de oro, ¿no? Esto se monta en una entrevista, entre comillas, hecha por un analista político, que en realidad es el exgerente de Aerocontinente, una empresa cerrada por narcotráfico, que dice que el presidente Vizcarra protege a Scotiabank en un caso de lavado de oro en los Estados Unidos y que vamos a perder 6.000 millones de dólares. Esto se publica en el canal de internet de Nicolás Lucar y su suegro, Crucillat. Y esto se difunde y se bombardea a través de las redes sociales. Miren, un principiante se da cuenta que es un fake news, pero mucha gente no. Entonces tratan de montar este tipo de operativos todo el tiempo, ¿no? Que Vizcarra es corrupto, que Vizcarra tiene 46 juicios, amenazante el fiscal de la Nación. Se encontró ayer en la casa de la secretaria Keiko Fujimori un file repleto de documentos que tratan de vincular a Vizcarra con conductas delictivas. Entonces lo que tenemos es también una ofensiva del otro lado. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto? Bueno, contribuir a develarla. Por un lado hay que insistir en que el Congreso cumpla la función que le corresponde en permitir que los altos funcionarios involucrados supuestamente involucrados en esta organización criminal que estaba copando el Poder Judicial, el Ministerio Público, el CNM e incluso la OMPE, no sabemos si llegaba también hasta el Jurado Nacional de Elecciones esa influencia, pero probablemente, ¿no es cierto? Nuestra primera tarea es permitir que esas investigaciones marchen adelante y
digamos, eso tiene que ver con las denuncias constitucionales, tiene que ver con el hecho de que Chávarri es un obstáculo a ello. ¿No? Claro. Si no lo hemos explicado de manera suficientemente clara, tendremos que seguirlo explicando, pero en realidad no es ese el problema, porque la opinión pública entiende cuál es el problema con Chávarri, que es un obstáculo a las investigaciones, y los propios fiscales también. El problema es que no lo entienden quienes están interesados en ser protegidos por él, porque saben que necesitan protección judicial. Si pierden a Chávarri, se quedan sin ella, y eso sí transformaría la situación. Tarde o temprano ocurrirá, pero yo te diría que esa es, digamos, la principal pelea. Tú me estás hablando de la respuesta. Exactamente, ¿no es porque cierto?, a esa iniciativa. lo que ¿Qué tenemos es que se comience a cocinar una vacancia contra Vizcarra. Claro, que como es una iniciativa políticamente conducida por el presidente de la República, entonces la respuesta tiene que ser: el presidente de la República tiene que caer. Está persiguiendo objetivos perversos en esto. Lo que quiere en realidad no es limpiar de los corruptos las instituciones Claro. afectadas por este fenómeno, sino copar el poder. Como Dar lo un hizo, dicho sea de paso, Fujimori, ¿no es cierto? Quiere dar un golpe de Estado a lo hace Castro, a 20. lo Chávez. Eso es lo que estaría ocurriendo. Cuando le dice que dé un paso al costado, Chávez le dice que quiere tener un fiscal a su medida. Ajá. ¿Y para qué lo quiere? Para cubrirse él mismo. Así es. Entonces, la idea de montar ahí un expediente donde no existe. Entonces, esto del oro. Ahora, interesante, dice que han encontrado en la casa de la secretaria de Keiko un expediente sobre Vizcarra. A ver, Claro. cómo armamos ese muñeco. ese caso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hacer lo que tú estás haciendo, que es llamar la atención sobre el hecho de que hay una respuesta que pretende precisamente responsabilizar a Vizcarra de esto con fines protervos, ¿no? No se trata de un presidente que quiere conducir el proceso de lucha contra la corrupción respetando el equilibrio de poderes y todo lo demás, sino al contrario. Claro. Copar las instituciones para protegerse él de lo que podría haber contra él. Digamos, pero hasta el cardenal lo ha dicho. O sea, todos los pro fujimoristas y apristas lo dicen, sus periodistas, en fin. Entonces tienen un grupo de operadores que está diciendo desde hace una semana, desde que atraparon a Keiko Fujimori, desde que la detuvieron preliminarmente, que hay acá que dar una respuesta política. Hemos escuchado a Úrsula Letona, a Galarreta, decir, vamos a dar una respuesta política a un presidente que quiere, ¿no es cierto?, copar el poder, y vamos a destruirlo. Y la respuesta política es salir a difamar, denigrar y mentir, porque, digamos, no hay ningún fundamento de que el presidente esté en esto, no hay nada contra el presidente pues lo han Bueno, y al fiscal, digamos, evaluado bien cuando decidieron escogerlo. Ellos lo cogieron, ¿no es cierto?, para que suceda al presidente defenestrado, que renunció al final, pero claro, lo obligaron a irse, ¿no es cierto? ¿Hay alguna posibilidad? Entonces, 6 meses después descubren que este personaje no era el que ellos creyeron, que no era un hombre limpio. No, pues no era un títere, que es otra cosa, pero lo que es interesante es que ellos podrían, ¿no es cierto?, comenzar a planificar la vacancia de Vizcarra. Miren, 70 votos tuvieron para elegir a Salaverry, ¿no es cierto? Entonces, habría que ver bien quiénes están y quiénes no están. Y el otro problema que tiene el Congreso es que la bancada de Frente Amplio sí votaría por una vacancia del presidente sin ningún problema, por una razón. Porque ellos quieren una asamblea constituyente, que es una idea un poco enloquecida. Para acelerar el cronograma que persiguen. Exactamente. Entonces, ahí hay 80 votos, no hay 87, pero hay 80 votos. Entonces hay que ir andándose con cuidado porque la situación del presidente también es muy precaria. Claro que sí. ¿No? Claro que sí. ¿Cómo ven esa situación en el Congreso? Bueno, sí, como una tremenda amenaza. Y claro, digamos, lo que uno siente es que en un clima de polarización como el que tenemos, y con tanto en juego, de parte de quienes queremos derrotar a la corrupción, y de parte de quienes quieren protegerse de ella porque, digamos, queme cosas, statu quo le resulta beneficioso de cara a los cuestionamientos judiciales que tienen, a las investigaciones que se vienen. En ese marco, esa polarización te lleva a que ellos piensen que mejor nos los echamos, entre otras cosas, porque si no lo hacemos, de repente
él cierra el Congreso y nos echa primero. y nos echa primero, ¿no? Ahora, en este marco... Y en una situación, perdón, para terminar, en una situación en la cual ha ocurrido algo tan grave como cerrar el Congreso, que es detener a la lideresa de la oposición. Claro. Ahora, ese escenario se hace mucho más plausible. Ahora, que tengan condiciones de llevarlo a cabo, tienen los votos, sí. Felizmente, por ahora no tienen la opinión pública y yo creo que no tienen el caso tampoco. Felizmente. Claro. Pero que hay que estar muy vigilantes y que es un peligro real. Recuerden que también por su culpa, pero a Pedro Pablo Kuczynski le construyeron un caso en 3 días. Los Mamani Audios se los construyeron en 3 días. Sí. O sea, fue facilísimo, ¿no? Una conversación, cuando ya se estaba discutiendo votar la vacancia, por cierto. No llegó a votarse porque él renunció, porque ya le habían conseguido todos los votos. Lo armaron en 3 días. No es tan complicado. Hay que hablar con Salaverry, que es experto en estas cosas, pero ellos son rápidos para hacer este tipo de cosas. Ahora, ya se han vuelto un poco groseros, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, de José Domingo Pérez, citado mañana al Congreso, no tiene obligación de asistir, porque esa comisión no tira premios de comisión fiscalizadora, de comisión investigadora, perdón. Entonces, si quiere no asiste. Pero ¿qué quieren? Que vaya y tenerlo sentado todo el día para preguntarle si es terrorista o si hace apología del terrorismo, por usar la palabra guerra interna. ¿Para qué? Para que no dedique el día a lo que tiene que hacer, que es finalmente solicitar la detención preventiva de 18 meses. No, y el dato curioso además es que le piden que vaya con el fiscal de la Nación. Claro, con Chávez. Para preguntarle al fiscal de la Nación qué piensa hacer en relación yo con creo estos que, hechos. que Chávez y seguramente con lo que algunos consideran pues una falta de respeto a las declaraciones que ha dado él sobre, claro. sobre Chávarri mismo. Claro. Entonces, no, eso va con todo, ¿no? ¿Debería ir el fiscal a la citación? Yo no sé si tenga tiempo en este momento Mejor que no vaya, para ¿no? ir, ¿no? Porque, digamos, estos días son decisivos. Si es verdad, como se sospecha, que esta detención preliminar no tiene, no se explica si no es en el marco del pedido de prisión preventiva. Obviamente, ¿no? Son pocos los días que quedan, ¿no? Claro. Ahora, ha sido curioso, Alan García, según Pasajero... Porque el viernes se vence la detención preliminar, claro. Y acuérdate que las audiencias son hoy. Pedido de prisión preventiva... No, hoy día es la audiencia en relación con la detención preliminar, así es. Pero las audiencias donde se solicita la prisión preventiva en el pasado han durado algunas 24 horas. 24 horas o un claro, poquito más. Eso entonces, tiene que pedirle mucho tiempo no hay. Hoy en la noche o mañana, no hay forma, y citar inmediatamente a las partes. Y si está en medio de eso... Tiene un buen consejo es mejor no asistir, ¿no? Señor, estoy ocupadito, ¿no? Estoy metiendo presa a su líder. La próxima semana conversamos. Ahora, Alan García, según un pasajero de Air Europa, nos ha mandado una fotografía de Alan García, rumbo a Madrid. Él no tiene impedimento de salida, pero tenía que estar el viernes contestando algunas preguntas sobre el metro de Lima y el próximo miércoles con José Domingo Pérez, al cual creo que nadie le quiere asistir a la citación porque si asistes te mete preso. Entonces, es curioso, ¿no? El caso de Alan García, porque no genera, por ahora, todavía, la misma reacción en el Congreso que el de Keiko Fujimori, aun cuando parece que la conducta de los congresistas apristas tuviera que ver también con el caso de Alan García, ¿no? Sí. Parece ser, ¿no? Sí. ¿O me equivoco? Y la manera como se han unido... recientemente no se explica si no es con el afán de... O sea, ¿usted cree que no es amor? Es conveniencia, es un matrimonio de conveniencia. Definitivamente. Pero no hay amor. No, me refiero a las facciones dentro del APRA, claro. ¿no es cierto? Que claro, también. Porque vienen trabajando juntos, digamos, sobre todo un sector del aprismo, muy de la mano con Fuerza Popular, sin ningún problema a lo largo de todo el periodo. Claro. Pero Jorge del Castillo estaba... tenía una diferencia ahí. Claro. Pero esa diferencia se ha borrado en los últimos días, ¿no? O sea, tampoco es amor. Y han habido 2 iniciativas de él, un político tan experimentado que llama la atención y que solo se explican en el marco de una cierta preocupación, claro. Tremenda preocupación por lo que podría venir en relación con Alan García, que tiene que ver con 2 cosas, ¿no es cierto? La colaboración eficaz de Cuba, que es inexplicable por qué no se cerró eso. Yo sí tengo una explicación. Bueno, pero felizmente ha sido retomado. Felizmente, claro. Felizmente Cuba está dispuesto a contarlo seguir, todo. A seguir colaborando y a contarlo todo. Ha contado bastante. Y lo que ha contado coincide
con lo segundo, que es la declaración del señor Nostre, que era quien a nombre de Odebrecht manejaba la relación con quienes tenían a cargo, digamos, la operación del Metro de Lima, el nivel operativo. Pero Nostre lo que dice es que no fueron 8.100.000 los que se pagó a ese nivel, sino 10. Pero que arriba de ese nivel habían 14 millones más. 24. Lo que hace que en efecto un proyecto de $1.000 millones, 2.4, 2.5 es más o menos lo que, porque claro, el 8.1 que había no llega ni al 1% del costo total. Entonces se especulaba que faltaba un soborno que no se sabía dónde estaba. Estas dos declaraciones indican por dónde tienen que ir las investigaciones. Y no hay muchos actores a quienes se pudiera haber dirigido ese supuesto soborno, más allá del ministro del ramo y el presidente de la República. Así, no hay nadie más. ¿Quién más hay encima de Cuba? O sea que por primera vez en el caso de estas investigaciones, Alan García, que parecía que estaba libre de polvo y paja, según él mismo decía, no lo está tanto, ¿no? ¿Cuánta más información ha venido de Brasil en este último viaje? No sabemos. Ahora, hay una cosa curiosa, ¿no? Ayer ha colgado tarde, de repente alguien por él, una foto de él con un periódico de ayer, diciendo, esta tarde en reunión. Entonces hay una foto con varias personas en una mesa, pero hay otra foto en la que aparece él con un periódico, como los secuestrados, ¿no? Que quieren demostrar que ese día están ahí. Entonces, al mismo tiempo, la foto, ¿no es cierto?, que nos mandan, parece de noche en Europa, pero tenemos otra persona que nos escribe que nos dice que los vuelos de Europa salen a Madrid al mediodía. Entonces es probable que esa foto se haya colgado desde el Perú después de que ha partido. Y que más bien la reunión fue en la mañana. Pero qué tanto interés, ¿no es cierto?, en ocultar una salida o cambiar las horas, etcétera. Es muy raro, la verdad que es francamente raro. Justamente además a la misma hora en la que dicen que Inostroza se ha fugado, ¿no? Para que todo el mundo mire hacia Madre de Dios y no sea el aeropuerto Jorge Chávez. Dicho sea de paso, en el supuesto que el señor García haya salido ayer en la noche, ayer en la tarde, ayer en la mañana, cuando haya querido, no tiene impedimento para hacerlo. Está libre de hacerlo. Pero, como ya apuntó el congresista, hay cosas interesantes que conversar con él, ¿no? Sí, digamos, por primera vez a la luz de la declaración de Cuba y de Nostre, ¿no? Así es, de Nostre. Y falta, lo único que falta es la cita que tiene Barata con José Domingo Pérez, donde se le va a preguntar exactamente sobre ese tema. Claro, porque Nostre ha dicho, Barata sabe. Quien lidiaba con ellos era... Y Barata sabe dónde lo depositó y a quién se lo depositó. Porque es evidente que directamente a ellos no fue. Claro. Se ha utilizado un esquema también de corrupción. Claro. Y además yo siempre he hecho una pregunta, es decir, si Barata sostiene que esta banda, porque él le tira dedo a la banda del primer día, ¿no es cierto?, le pedía plata y nada más que esta banda, y se reúne 16 veces con el presidente de la República, le podría decir, oye, en tu ministerio hay una banda de extorsionadores, ¿no? ¿Qué te parece si lo sacas? Pero no, nunca se quejó. No, mira, pero eso sí sabíamos, ¿no? Eso sí sabíamos que claro. La conversación con la gente de Odebrecht, a la que se refiere Barata, de Cuba, es de noviembre. Así es. Del año, ya no me acuerdo. Sí, del año 2010. Y recién, en febrero del año siguiente, lo hacen viceministro de Comunicaciones. Claro. ¿No? Cuando ya estaba todo cocinado, digamos. Exactamente. Bueno, es interesante para todos ustedes que nos están siguiendo. Esperamos que hayan disfrutado este programa, pero nos tenemos que despedir, porque son las 9:15. Hemos alargado un poquito el programa porque el tráfico en Lima hace que nuestros invitados lleguen tarde. Mil disculpas. No hay problema. De acá nomás se va al Congreso, si está acá a la vuelta. Sí, claro. Total, caminando. Muy bien, gracias a Abel y gracias a todos nuestros oyentes. Nos vamos, pero regresamos mañana de todas maneras, ¿eh? Con más novedades. Vamos a ver a dónde han volado los pajaritos. Eso es lo importante. Ya regresamos mañana. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.